La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del Hospital General San Rafael esa noche de octubre, creando un sonido constante que se mezclaba con el murmullo de las máquinas y los pasos apresurados del personal médico. María Elena Cortés ajustó su uniforme blanco por tercera vez en la última hora, una costumbre nerviosa que había desarrollado durante sus 8 años trabajando en el turno nocturno de la sala de emergencias. A los 28 años, María Elena había visto de todo en ese hospital público del sur de la ciudad. Había sostenido las manos de madres que perdían a sus hijos, había consolado a ancianos que morían solos, había celebrado el nacimiento de bebés que llegaban al mundo en las circunstancias más difíciles. Cada noche era una montaña rusa de emociones que había aprendido a manejar con una mezcla de profesionalismo y compasión que la había convertido en una de las enfermeras más respetadas del lugar. Pero esa madrugada, algo en el ambiente se sentía diferente. Quizás era la tormenta que no cesaba, o tal vez la sensación extraña que había tenido desde que llegó al trabajo, como si algo importante estuviera por suceder. María Elena no era supersticiosa, pero había aprendido a confiar en esos presentimientos que a veces la visitaban. María Elena, la llamó Rosario Hernández, su mejor amiga y compañera de trabajo desde hace 5 años. Puedes revisar al señor de la habitación 12. Dice que le duele mucho el estómago, pero creo que solo quiere atención. María Elena sonrió. Rosario tenía 32 años y 3 hijos, lo que la había convertido en una mujer práctica que podía distinguir entre una emergencia real y alguien que solo buscaba compañía en la soledad de la noche. Claro, voy para allá, respondió María Elena tomando su estetoscopio. ¿Ya hablaste con tu esposo? ¿Cómo está el pequeño Javier? Mejor, gracias por preguntar. Ya se le bajó la fiebre. Los niños nos dan cada susto, ¿verdad? Rosario hizo una pausa y miró a María Elena con esa expresión que conocía tan bien. Hablando de niños, ¿cuándo vas a darnos la sorpresa de que por fin encontraste a alguien especial? María Elena suspiró. Era una conversación recurrente entre ellas, a los 28 años. María Elena había tenido algunas relaciones, pero ninguna había prosperado. Siempre se las arreglaba para encontrar algún defecto, alguna razón para alejarse cuando las cosas se ponían serias. Ya sabes que estoy casada con este trabajo, respondió con la misma frase de siempre. Ay, María, dijo Rosario moviendo la cabeza, el trabajo no te va a dar nietos a tu mamá. Perdón, no quise decir eso. El rostro de María Elena se entristeció por un momento. Su madre, Patricia Cortés, había fallecido 3 años atrás después de una batalla de 8 meses contra el cáncer. María Elena había sido su cuidadora principal, trabajando en el hospital de noche y cuidando a su madre durante el día, hasta que el agotamiento casi la lleva también a ella a una cama de hospital. Está bien, Rosario, sé que no fue con mala intención. María Elena se dirigió hacia la habitación 12. Además, mamá ya no tiene que preocuparse por esas cosas. Lo que María Elena no le había contado a Rosario, ni a nadie más, era que una de las razones por las que evitaba las relaciones serias era el vacío constante que sentía por no haber conocido a su padre. ¿Cómo podía construir una familia cuando ella misma se sentía incompleta? ¿Cómo podía explicarle a alguien que no sabía ni siquiera el apellido de su padre? Patricia nunca había querido hablar del tema. Cada vez que María Elena preguntaba sobre él, su madre cambiaba de conversación, o simplemente decía que era mejor así, que ellas dos eran suficientes con los años. María Elena había dejado de preguntar, pero nunca había dejado de preguntarse. Eran las 2:30 de la madrugada, cuando el sonido de las sirenas rompió la relativa calma del hospital. María Elena estaba terminando de revisar los medicamentos del turno cuando escuchó el rugido familiar de una ambulancia acercándose a toda velocidad. Por la ventana pudo ver las luces rojas y azules reflejándose en el pavimento mojado. «Viene una emergencia», gritó Joaquín, el paramédico que acababa de entrar corriendo por la puerta principal. «Accidente de tránsito muy grave en la carretera federal. Hombre de aproximadamente 50 años. Traumatismo cráneoencefálico severo. Múltiples fracturas. Pérdida masiva de sangre». El doctor Ramírez, el médico de guardia, se acercó inmediatamente mientras los paramédicos entraban empujando la camilla. María Elena pudo ver al hombre tendido ahí y sintió una punzada extraña en el pecho. Estaba inconsciente, su rostro cubierto de sangre seca y tierra.
el cabello canoso revuelto y empapado. Su ropa estaba desgarrada y manchada, pero aún se podía ver que había sido un traje de trabajo, como el de un mecánico o un obrero. ¿Qué sabemos de él?, preguntó el doctor Ramírez, mientras examinaba rápidamente al paciente. Muy poco, respondió el paramédico, mientras transferían al hombre a la camilla del hospital. Lo encontramos en una cuneta a unos 50 kilómetros de aquí. Parece que alguien lo arrolló y lo dejó tirado. No trae cartera, ni identificación, ni documentos de ningún tipo, ni siquiera sabemos su nombre. María Elena se acercó para ayudar con la evaluación inicial. Cuando tomó la muñeca del hombre para verificar su pulso, sintió algo extraño. Sus manos eran grandes y callosas, con cicatrices pequeñas que hablaban de años de trabajo físico. Había algo en esas manos que le resultaba familiar, aunque no podía explicar por qué. El pulso está muy débil, reportó María Elena. Presión arterial peligrosamente baja. Necesita transfusión inmediata. El doctor Ramírez terminó su examen y su expresión era grave. Traumatismo cráneoencefálico severo, posibles fracturas en 3 costillas, fractura en el brazo izquierdo y lo que parece ser hemorragia interna. Necesita cirugía de emergencia para aliviar la presión en el cerebro, pero primero tenemos que estabilizarlo. Carmen González, la administrativa de turno, se acercó con expresión preocupada. Doctor, ya revisé todas las bases de datos. Sin identificación, no podemos confirmar si tiene algún tipo de seguro médico. Y usted sabe cuál es la política del hospital para estos casos. El doctor Ramírez suspiró profundamente. La política era clara y cruel. Sin seguro médico, sin recursos económicos y sin familiares que se hicieran responsables de los gastos, el hospital solo podía proporcionar cuidados paliativos básicos para una cirugía de la magnitud que necesitaba ese hombre. Alguien tenía que garantizar el pago de al menos 200,000 pesos. Vamos a estabilizarlo lo mejor que podamos con lo que tenemos, dijo el doctor finalmente, y esperemos que alguien lo reconozca o que aparezca algún familiar. María Elena observaba al hombre inconsciente y sentía como si algo dentro de su pecho se agitara. No era la primera vez que veía casos similares, pero nunca había reaccionado así. Había algo en él que no podía explicar, una sensación de familiaridad que la perturbaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. «Doctor Ramírez», dijo María Elena con voz firme, aunque por dentro temblaba de nervios. «Yo me haré responsable de todos los gastos médicos de este paciente». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el goteo de la lluvia en las ventanas. Todos los presentes la miraron como si hubiera perdido la razón. Rosario abrió los ojos como platos, el doctor Ramírez frunció el ceño y Carmen González simplemente negó con la cabeza. «María Elena», dijo el doctor Ramírez lentamente, «¿estás completamente segura de lo que acabas de decir? Esta cirugía, más la hospitalización, más los medicamentos. Estamos hablando de más dinero del que ganas en todo un año. Podrías perder tu casa, tu carro, todos tus ahorros». «Estoy segura», respondió María Elena, sin apartar la mirada del paciente. «Hagan la cirugía». «Pero María», intervino Rosario, «ni siquiera conoces a este hombre. ¿Por qué harías algo así?» María Elena no tenía una respuesta lógica para esa pregunta. No podía explicar que cuando había visto a ese hombre inconsciente, había sentido como si una parte de su corazón, que había estado dormida durante años, de repente hubiera despertado. No podía decir que sus manos le habían resultado familiares, o que algo en la forma de su rostro, a pesar de estar desfigurado por los golpes, le recordaba a alguien que no podía identificar. «Porque es lo correcto», dijo finalmente, «porque todos merecemos una segunda oportunidad». Las siguientes horas fueron las más intensas que María Elena había vivido en su carrera como enfermera. Mientras el equipo quirúrgico trabajaba para salvar la vida del desconocido, ella se quedó en la sala de espera, pidiéndole a todos los santos que conocía que el hombre sobreviviera. Por primera vez en años, se sorprendió a sí misma rezando con una intensidad que no había sentido desde que era niña. Rosario se sentó a su lado con 2 tazas de café humeante. «María, necesito que me expliques qué está pasando aquí. En 5 años de trabajar juntas, nunca te había visto reaccionar así. ¿Qué hay de especial en este hombre?» María Elena tomó un sorbo de café y sintió el líquido caliente bajando por su garganta. «Honestamente, Rosario, no lo sé. Desde el momento en que lo vi, sentí como si
como si lo conociera de algún lado. Sé que suena ridículo. ¿Crees que lo has visto antes? Eso es lo extraño. Su cara no me resulta familiar, pero sus manos... María Elena hizo una pausa tratando de encontrar las palabras correctas. Cuando le tomé el pulso, sentí como si hubiera tocado esas manos antes, como si fuera un recuerdo de cuando era muy pequeña. Quizás era amigo de tu mamá, sugirió Rosario. O tal vez era cliente en algún lugar donde trabajó. Puede ser, respondió María Elena, aunque en el fondo sabía que no era tan simple. La cirugía duró casi 4 horas. Cuando finalmente salió el doctor Ramírez, su expresión era de cauteloso optimismo. La cirugía fue exitosa, anunció. Pudimos aliviar la presión en su cerebro y detener la hemorragia interna. Las fracturas no eran tan graves como pensábamos inicialmente, pero ahora viene la parte difícil. Está en coma inducido, y no sabemos cuándo despertará o si despertará. María Elena sintió como si pudiera respirar por primera vez en horas. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Pero María Elena, quiero que sepas que esto podría prolongarse por semanas, incluso meses. ¿Estás preparada para esa responsabilidad? Lo estoy. Los siguientes días se convirtieron en una rutina extraña para María Elena. Durante el día trabajaba su turno regular, pero cada momento libre lo pasaba en la habitación del paciente desconocido. Le cambiaba las vendas, monitoreaba sus signos vitales, le hablaba aunque sabía que no podía escucharla. «Hola», le decía cada mañana cuando llegaba. «Soy María Elena, la enfermera que te está cuidando. No sé cómo te llamas, pero eso no importa por ahora. Lo importante es que te recuperes». Le contaba sobre su día, sobre los otros pacientes, sobre el tiempo. A veces le leía artículos del periódico o le ponía música suave en un pequeño radio que había traído de su casa. «Hoy hubo una tormenta terrible», le decía una tarde mientras le limpiaba una herida en la frente. «Me recordó a la noche que llegaste. Parece que el clima estuviera conectado contigo de alguna manera». Durante esas largas horas junto a su cama, María Elena se sorprendió a sí misma hablándole sobre su vida personal, cosas que normalmente no compartía ni con sus amigas más cercanas. «¿Sabes? Nunca conocí a mi papá», le confesó una noche cuando el hospital estaba especialmente silencioso. «Mi mamá nunca quiso contarme sobre él. Decía que era mejor así, que él no había estado listo para ser padre. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si él hubiera estado ahí». Se detenía a menudo para observar su rostro, buscando alguna señal de que pudiera escucharla. Los doctores decían que era posible que los pacientes en coma pudieran percibir las voces y la presencia de las personas a su alrededor. «Ojalá sepas que no estás solo», le susurraba. «No sé por qué, pero siento como si tuviera que estar aquí, cuidándote, como si fuera mi responsabilidad». Una noche, mientras María Elena organizaba los medicamentos en la mesita junto a la cama, notó que había una pequeña cicatriz en la mano derecha del paciente. Era una marca en forma de media luna, justo entre el pulgar y el índice. La tocó suavemente con la punta del dedo y de repente se sintió mareada. La imagen llegó como un flash. Ella tenía tal vez 4 o 5 años y alguien la cargaba en sus hombros. Podía ver unas manos grandes sosteniéndola por las piernas para que no se cayera. Y en una de esas manos había una cicatriz en forma de media luna. La imagen era tan vívida que por un momento sintió el vértigo de estar a esa altura nuevamente. «No puede ser», se dijo a sí misma, apartando rápidamente la mano del paciente. «Es solo mi imaginación». Pero esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta hasta el amanecer, tratando de recordar más detalles de esa imagen. ¿Era un recuerdo real o solo su mente creando conexiones donde no las había? Al 6º día de hospitalización, María Elena llegó a su turno y encontró a Rosario esperándola con expresión preocupada. «María, tenemos que hablar», le dijo tomándola del brazo. «La administración del hospital está muy preocupada por los gastos que se están acumulando. Carmen me dijo que ya van más de 150,000 pesos y el paciente aún no muestra señales de despertar». «No me importa», respondió María Elena automáticamente. «Ya dije que me haría responsable de todo». «Sí, pero María, ¿tienes idea de lo que eso significa? Vas a tener que vender tu departamento, tu carro, vas a quedar endeudada por años, y todo por alguien que ni siquiera conoces». María Elena se detuvo en medio del pasillo y miró a su amiga. «Rosario, ¿puedo contarte algo sin que pienses que estoy loca?» «Claro, creo que sí lo conozco».
O al menos creo que lo conocía cuando era muy pequeña. Rosario frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? He estado teniendo recuerdos, o al menos cosas que parecen recuerdos, imágenes de cuando era niña, de alguien que me cargaba, que jugaba conmigo, y sus manos, creo que reconozco sus manos. María, dijo Rosario con voz suave, el estrés de esta situación te está afectando. Es normal que tu mente trate de crear conexiones para justificar lo que estás haciendo. Tal vez, admitió María Elena, pero no puedo abandonarlo, no ahora. Esa misma tarde, mientras María Elena estaba cambiando las sábanas de la cama del paciente, notó que sus párpados se movían ligeramente. Al principio pensó que era su imaginación, pero después de observarlo por varios minutos, se dio cuenta de que los movimientos eran más frecuentes y deliberados. «Doctor Ramírez», gritó hacia el pasillo, «creo que está despertando». El médico llegó corriendo junto con otros miembros del equipo médico. Todos se congregaron alrededor de la cama mientras observaban cómo el hombre lentamente comenzaba a abrir los ojos. Al principio su mirada era confusa, como la de alguien que no sabe dónde está o qué ha pasado. «Señor, ¿me puede escuchar?», preguntó el doctor Ramírez con voz suave. «Está en el hospital, ha tenido un accidente grave, pero ya está fuera de peligro». El hombre intentó hablar, pero solo salieron sonidos roncos y entrecortados de su garganta. María Elena se acercó inmediatamente con un vaso de agua y una cuchara pequeña. «Despacio», le dijo con ternura, «no se esfuerce demasiado, tome un poquito de agua». Después de algunos minutos, el hombre logró enfocar su mirada. Recorrió con los ojos a cada una de las personas que estaban a su alrededor. Pero cuando su mirada se posó en María Elena, su expresión cambió completamente. Había algo en sus ojos que ella no pudo interpretar, como reconocimiento, sorpresa y tal vez emoción. «¿Cómo se llama, señor?», preguntó el doctor Ramírez. «Necesitamos saber su nombre para contactar a su familia». El hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por recordar. Cuando los abrió nuevamente, su voz salió ronca pero clara. «Roberto Sandoval». El vaso de agua que María Elena tenía en las manos se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, haciendo un ruido que resonó por toda la habitación como un disparo. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla para no caerse al suelo. «Sandoval», repitió con voz quebrada, casi como un susurro. El doctor Ramírez se dio cuenta inmediatamente de la reacción de María Elena. «¿Estás bien? Te ves muy pálida». Pero María Elena no podía responder. Su mente se había transportado automáticamente a todos esos momentos de su infancia. Cuando le preguntaba a su madre sobre su padre, la primera vez que preguntó tenía apenas 5 años. Habían estado viendo una película donde aparecía una familia completa, papá, mamá e hijos, y María Elena había señalado la pantalla con curiosidad infantil. «Mami, ¿por qué esa niña tiene papá y yo no?». Su madre había apagado la televisión y la había abrazado muy fuerte. «Tú sí tienes papá, mi amor, solo que él no puede estar con nosotras». «¿Por qué no puede estar con nosotras?». «Porque a veces los papás tienen que irse muy lejos y no pueden regresar». «Pero va a regresar algún día». Patricia había guardado silencio por un momento, acariciando el cabello de su hija. «No lo sé, mi amor, pero no importa, porque tú y yo nos tenemos la una a la otra». Conforme María Elena fue creciendo, las preguntas se volvieron más específicas y más insistentes. «Mami, ¿cómo se llama mi papá?». «Eso no es importante, María Elena, pero yo quiero saber». «Todas mis amigas saben cómo se llaman sus papás». «María Elena, por favor, deja de preguntar sobre eso. Está bien que solo seamos nosotras dos, pero al menos puedes decirme su nombre, solo su nombre». «No, María Elena, no voy a hablar de ese tema». Pero una noche, cuando María Elena tenía 12 años, había fingido estar dormida mientras su madre hablaba por teléfono con su hermana Carmen, que vivía en Guadalajara. «No, Carmen, nunca le he dicho el apellido de su papá», había escuchado decir a su madre. «¿Para qué? Roberto Sandoval destruyó mi vida cuando se fue. No voy a permitir que también arruine la de mi hija». Roberto Sandoval. Ese nombre se había quedado grabado en la memoria de María Elena como hierro al rojo vivo. Durante años había fantaseado con buscarlo, con preguntarle por qué se había ido, con conocer la otra mitad de su historia familiar, pero nunca había tenido el valor de hacerlo realmente. Y ahora, 16 años después de haber escuchado ese nombre por primera vez,
Estaba saliendo de la boca del hombre al que había estado cuidando durante una semana. María Elena salió corriendo de la habitación. Sus pasos resonaban por el pasillo mientras trataba desesperadamente de llegar al baño antes de que el shock la venciera completamente. Se encerró en uno de los cubículos y se dejó caer sobre el asiento, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes. No puede ser, se repetía una y otra vez, aunque sabía que las coincidencias de esa magnitud simplemente no existían. No puede ser él, es solo alguien con el mismo nombre. Pero incluso mientras trataba de convencerse de que era una casualidad, su mente comenzó a conectar todos los puntos que había estado ignorando durante la semana pasada. La familiaridad inexplicable que había sentido desde el primer momento, el reconocimiento en sus ojos cuando despertó, esas manos que le resultaban tan conocidas, la cicatriz que había despertado un recuerdo de su infancia. ¿Era posible que hubiera estado cuidando a su propio padre durante toda esa semana? ¿Era posible que el hombre que la había abandonado cuando era bebé hubiera regresado a su vida de la manera más inesperada posible? Rosario la encontró 20 minutos después, sentada en el suelo del baño con la mirada perdida y las mejillas húmedas de lágrimas. «María, ¿qué te pasa? Todo el mundo te está buscando. El doctor dice que reaccionaste muy extraño cuando el paciente dijo su nombre». María Elena levantó la mirada hacia su amiga. «Rosario, creo que ese hombre es mi padre». La expresión de shock en el rostro de Rosario confirmó lo absurdo que sonaba la situación. ¿Cómo puedes pensar eso? Su nombre es Roberto Sandoval. Ese es el apellido de mi padre, el mismo apellido que mi madre me ocultó durante toda mi vida. Pero María, Roberto Sandoval debe ser un nombre muy común. Podrían ser personas completamente diferentes. Lo sé, admitió María Elena, pero hay algo más. Desde que lo vi he tenido la sensación de conocerlo y he estado teniendo recuerdos, o al menos cosas que parecen recuerdos de cuando era muy pequeña. ¿Qué tipo de recuerdos? Alguien que me cargaba en sus hombros, manos grandes que me sostenían para que no me cayera, y tiene una cicatriz en la mano que me resulta familiar. Rosario se sentó en el suelo junto a María Elena. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Cómo le preguntas a un desconocido si es tu padre? ¿Y si realmente es él? ¿Y si es la misma persona que abandonó a mi madre cuando yo era bebé? ¿Y si me odia? ¿Y si me rechaza otra vez? ¿Tu madre nunca te explicó por qué se fue? María Elena negó con la cabeza. Nunca quiso hablar del tema. Lo único que me dijo una vez fue que él era muy joven y que no estaba listo para ser padre, que éramos mejores sin él. Pero María, si realmente es tu papá, tal vez el destino los puso juntos por alguna razón. O tal vez, dijo María Elena secándose las lágrimas, el universo tiene un sentido del humor muy cruel. Las siguientes horas fueron las más largas en la vida de María Elena. Regresó a su trabajo tratando de actuar con normalidad, pero cada vez que pasaba cerca de la habitación de Roberto Sandoval, se le aceleraba el corazón y se le secaba la boca. No sabía cómo enfrentar la situación ni qué preguntas hacer sin sonar completamente loca. Esa noche, cuando el hospital se quedó más silencioso y la mayoría del personal diurno se había ido a casa, María Elena finalmente reunió el valor suficiente para entrar a la habitación de Roberto. Lo encontró despierto, mirando hacia el techo con expresión pensativa. «Buenas noches», le dijo con voz suave, tratando de sonar profesional. «¿Cómo se siente?» Roberto giró la cabeza hacia ella y le sonrió débilmente. «Mejor, gracias. Los doctores me dijeron que usted ha estado cuidándome todos estos días. También me dijeron que se está haciendo cargo de todos los gastos médicos». María Elena sintió un nudo en la garganta. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «No», dijo Roberto con firmeza, incorporándose ligeramente en la cama. «Esto va mucho más allá del trabajo. Usted no me conoce, no tiene ninguna obligación conmigo, y aún así arriesgó todo para salvarme. ¿Por qué?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, como una carga eléctrica. María Elena se sentó en la silla junto a la cama, con las manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. «Señor Sandoval», comenzó, y notó cómo él se tensaba ligeramente al escuchar su apellido. «¿Puedo preguntarle algo personal?». «Por supuesto, después de todo lo que ha hecho por mí, tiene derecho a preguntarme lo que quiera. Usted tiene familia, hijos». La expresión de Roberto cambió inmediatamente. Una sombra profunda de tristeza,
cruzó por su rostro y apartó la mirada hacia la ventana, donde se podían ver las luces de la ciudad brillando en la distancia. «Tuve una hija», dijo después de una pausa que se sintió eterna. «Hace muchos años, pero cometí el peor error de mi vida y la perdí». El corazón de María Elena comenzó a latir tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo desde su cama. «¿Qué pasó?». Roberto suspiró profundamente, como si estuviera cargando con el peso del mundo en sus hombros. Era muy joven cuando ella nació. Tenía apenas 20 años. Trabajaba en una fábrica de muebles. Ganaba muy poco dinero. Su madre, Patricia, era una mujer increíble, pero yo no estaba listo para ser padre. María Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Patricia, el nombre de su madre, ya no había duda posible. «Al principio intenté ser responsable», continuó Roberto, perdido en sus recuerdos, «pero era muy inmaduro. Veía a otros muchachos de mi edad que salían a divertirse, que no tenían preocupaciones, y empecé a sentir que mi vida se había acabado antes de comenzar, realmente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Elena. Pero Roberto estaba tan concentrado en su relato que no se daba cuenta. «Mi hija era hermosa», dijo con una sonrisa triste. «Tenía los ojos más bonitos que he visto en mi vida, y cuando sonreía, era como si el mundo entero se iluminara». «¿Cómo se llamaba?», preguntó María Elena con voz apenas audible. «María Elena», respondió Roberto, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre. Se llamaba María Elena Cortés. Esta vez, María Elena no pudo contener el sollozo que se escapó de sus labios. Roberto inmediatamente notó que estaba llorando y se incorporó más en la cama con expresión preocupada. «Perdón», dijo inmediatamente, «no debería estar contándole estas cosas tan personales. Usted ha sido tan buena conmigo y yo aquí, hablándole de mis problemas». «No», logró decir María Elena entre lágrimas. «Está bien, por favor, continúe. ¿Qué pasó después?». Roberto la miró con confusión, sin entender por qué su historia estaba provocando una reacción tan emocional en la enfermera que lo había salvado. «Una noche, cuando María Elena tenía 6 meses, Patricia y yo tuvimos una pelea terrible. Ella me estaba reclamando que llegaba tarde del trabajo, que no ayudaba lo suficiente con el bebé, que parecía que no quería estar ahí. Y yo le grité que tenía razón, que no estaba listo para ser padre, que me sentía atrapado». Roberto cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo con los ojos abiertos. «Le dije que era muy joven para tener esa responsabilidad, que quería vivir mi vida». Patricia se puso a llorar, y el bebé también empezó a llorar, y yo solo pude pensar en salir corriendo de ahí. «¿Y se fue?», preguntó María Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», admitió Roberto con voz quebrada, «tomé mis cosas y me fui. Dejé a mi hija de 6 meses y a su madre completamente solas». María Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana, tratando de procesar toda la información que estaba recibiendo. Durante 28 años había imaginado diferentes versiones de por qué su padre se había ido, pero escuchar la verdad de sus propios labios era más doloroso de lo que había anticipado. «¿Por qué nunca regresó?», preguntó sin voltear a verlo. «Porque soy un cobarde», dijo Roberto con amargura. «Los primeros meses me decía a mí mismo que era temporal, que iba a regresar cuando estuviera mejor preparado, cuando tuviera más dinero, cuando fuera más maduro, pero los meses se convirtieron en años y cada vez se me hacía más difícil regresar». Roberto hizo una pausa y María Elena pudo escucharlo moverse en la cama, probablemente tratando de encontrar una posición más cómoda. ¿Cómo iba a presentarme después de tanto tiempo? ¿Qué les iba a decir? ¿Que había sido un egoísta? ¿Que había abandonado a mi propia hija porque era demasiado inmaduro para asumir la responsabilidad? ¿Que había pasado todos esos años pensando en ellas, pero siendo demasiado orgulloso para regresar y pedir perdón? María Elena se giró lentamente para enfrentarlo. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su expresión ya no era solo de dolor, sino de algo más complejo: comprensión, dolor, pero también una extraña sensación de alivio. «Señor Sandoval, Roberto», dijo con voz temblorosa, «hay algo que necesito decirle». Roberto la miró con atención, notando por primera vez la intensidad emocional en sus ojos. «Durante todos estos años», continuó María Elena, «¿alguna vez trató de averiguar qué pasó con su hija?
Muchas veces, admitió Roberto, pero siempre me faltaba valor para realmente buscarlas. Hace unos años contraté a un investigador privado, pero cuando me dijo que había encontrado información, me acobardé y cancelé la investigación antes de que me dijera lo que había descubierto. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que me dijera que María Elena me odiaba, o que Patricia se había casado con alguien mejor, o que mi hija ya tenía una familia feliz sin mí. No podía soportar la idea de saber que estaban mejor sin mí. María Elena se acercó lentamente a la cama. ¿Y si le dijera que su hija creció preguntándose sobre usted todos los días? ¿Que siempre quiso conocerlo? ¿Que nunca lo odió, sino que más bien que siempre esperó que algún día regresara? Roberto la miró con una mezcla de esperanza y confusión. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Cómo puede saber? Porque, dijo María Elena, y su voz se hizo más fuerte. Mi nombre es María Elena Cortés, y mi madre se llamaba Patricia Cortés. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto la miró fijamente, como si estuviera tratando de procesar información que su mente se negaba a aceptar. Lentamente, muy lentamente, su expresión cambió de confusión total a reconocimiento gradual, y finalmente a una mezcla de shock, dolor y algo que se parecía a la alegría pura. No susurró, y su voz se quebró completamente. No puede ser cierto. Sí, papá, dijo María Elena por primera vez en su vida, y la palabra salió de sus labios como si hubiera estado esperando 28 años para pronunciarla. Soy yo, soy tu hija. Roberto intentó incorporarse completamente en la cama, pero las emociones y las heridas hicieron que se mareara. María Elena corrió hacia él inmediatamente para ayudarlo a recostarse nuevamente, y fue entonces cuando él pudo ver claramente su rostro bajo la luz de la lámpara de la habitación. «Dios mío», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia el rostro de su hija. «Tienes los ojos de tu madre, y mí. Tienes mi nariz». María Elena sonrió a través de las lágrimas. «Y tengo tus manos. Siempre me lo decía mamá, aunque nunca me explicaba cómo lo sabía». Roberto comenzó a llorar como no había llorado en décadas. Todas las lágrimas que había guardado durante 28 años, todo el dolor, la culpa, el arrepentimiento y ahora, increíblemente, la alegría de haber reencontrado a su hija, salieron de una vez. María Elena repetía su nombre como una oración. «Mi pequeña niña, pero ya no eres pequeña». «Tengo 28 años, papá», dijo ella, sentándose en el borde de la cama, «y he pasado cada uno de esos años preguntándome sobre ti. ¿Me perdonas?», preguntó Roberto con voz quebrada. «¿Puedes perdonar a tu padre por haberte abandonado cuando más me necesitabas?» María Elena tomó las manos de su padre entre las suyas. Eran exactamente como las recordaba de sus sueños, grandes, callosas, pero cálidas y protectoras. «Ya te perdoné hace mucho tiempo», papá le dijo suavemente. «Lo que no podía perdonarme era no haberte conocido». Roberto se incorporó lo suficiente para abrazar a su hija, y fue un abrazo de 28 años de espera, de preguntas sin respuesta, de amor guardado y finalmente liberado. «No puedo creer que hayas estado cuidándome todos estos días sin saber quién era», dijo Roberto mientras la abrazaba. «No puedo creer que arriesgaras todo para salvar a un desconocido». «Creo que en el fondo sí sabía quién eras», admitió María Elena. «No conscientemente, pero algo dentro de mí te reconoció. Por eso me sentí obligada a ayudarte». Los días siguientes fueron de una intensidad emocional indescriptible. María Elena y Roberto pasaron cada momento libre llenando los vacíos de casi 3 décadas de separación. Él le contó sobre su vida después de haberlas abandonado, cómo había trabajado en diferentes ciudades, cómo había luchado contra la depresión y el alcoholismo, cómo había intentado formar otras relaciones, pero siempre había saboteado todo por la culpa. Cada trabajo nuevo era una oportunidad de empezar de cero, le explicó una tarde, pero nunca podía escapar de lo que había hecho. Cada vez que veía a un padre con su hija, cada vez que pasaba por una juguetería, cada vez que era tu cumpleaños, todo me recordaba que había abandonado a lo más importante de mi vida. María Elena le contó sobre su infancia con Patricia, sobre cómo su madre había trabajado dobles turnos para mantenerlas, sobre cómo había estudiado enfermería, porque quería ayudar a las personas. «Mamá nunca habló mal de ti», le dijo María Elena una tarde. «Nunca me dijo que eras una mala persona, solo decía que habías sido muy joven y que no habías estado listo».
Patricia siempre fue demasiado buena para mí, respondió Roberto con tristeza. ¿Cómo murió? María Elena le contó sobre los últimos años de Patricia, sobre el cáncer que la había consumido lentamente, sobre cómo había luchado hasta el final. ¿Sufrió mucho?, preguntó Roberto con lágrimas en los ojos. Los últimos meses fueron difíciles, admitió María Elena, pero yo estuve con ella todo el tiempo. No murió sola. Gracias, dijo Roberto. Gracias por haber estado ahí cuando yo no pude estar. Papá, hay algo más que necesitas saber, dijo María Elena después de una pausa. Antes de morir, mamá me dijo algo sobre ti. Roberto la miró con atención. Me dijo que esperaba que algún día tú y yo nos encontráramos, porque a pesar de todo lo que había pasado, ella sabía que eras una buena persona, que había cometido un error. Me dijo que todos merecen una segunda oportunidad. Roberto cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No merezco el perdón de Patricia, pero me alegra saber que no me odiaba completamente. No te odiaba para nada. Papá y yo tampoco. 2 semanas después, Roberto estaba lo suficientemente recuperado como para ser dado de alta. María Elena había arreglado todo para que se quedara en su departamento mientras terminaba de recuperarse completamente. El primer día en casa de su hija, Roberto se quedó parado en la entrada, mirando a su alrededor con asombro. ¿Viviste aquí con Patricia?, preguntó. No, respondió María Elena. Este departamento lo compré hace 3 años, después de que mamá murió, pero tengo muchas de sus cosas guardadas. Esa noche, María Elena le mostró a Roberto álbumes de fotos que Patricia había mantenido durante todos esos años. Roberto se maravilló al ver cada etapa de la vida de su hija: su primer día de escuela, sus cumpleaños, su graduación de la preparatoria, su ceremonia de graduación como enfermera. «Mira esta», le dijo María Elena, mostrándole una fotografía donde aparecía vestida de blanco el día de su graduación. «Ese día pensé mucho en ti. Me preguntaba si estarías orgulloso de mí si pudieras verme». «Siempre he estado orgulloso de ti», le respondió Roberto con emoción, aunque no tuviera derecho a estarlo. «Sí tenías derecho, papá. Eres mi padre. Eso nunca cambió». Un domingo por la tarde, mientras organizaban el closet para hacer espacio para la ropa de Roberto, María Elena encontró una caja que había pertenecido a su madre y que nunca había abierto completamente. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto. «Cosas de mamá que nunca revisé bien», respondió María Elena, abriendo la caja con curiosidad. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas a mano con la letra cuidadosa de Patricia. María Elena tomó una al azar y comenzó a leer. Su expresión cambió inmediatamente. «Papá», dijo con voz emocionada, «tienes que escuchar esto». Comenzó a leer en voz alta. «Querido Roberto, hoy María Elena cumplió 5 años. Es una niña increíble, inteligente y bondadosa. Cada día se parece más a ti. Tiene tus ojos curiosos y tu manera de inclinar la cabeza cuando está pensando en algo importante. A veces me pregunto dónde estarás, si estarás bien, si pensarás en nosotras». Roberto se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en María Elena. «No te escribo esta carta para reclamarte nada», continuó leyendo María Elena, «sino para contarte sobre tu hija, por si algún día decides regresar y quieres saber cómo creció». María Elena siguió revisando la caja y descubrió que había cartas similares para cada cumpleaños de María Elena, cada Navidad, cada momento importante de su vida. Patricia había estado escribiendo a Roberto durante 28 años, manteniéndolo informado sobre su hija, manteniéndolo presente, aunque él no estuviera ahí físicamente. «Ella nunca perdió la esperanza de que regresaras», dijo María Elena con lágrimas en los ojos. «Y tenía razón», respondió Roberto. «Regresé, solo que no de la manera que ninguno de nosotros esperaba». La última carta estaba fechada apenas 1 mes antes de la muerte de Patricia. María Elena la leyó con voz temblorosa. «Querido Roberto, esta será la última carta que te escriba. Estoy muy enferma y sé que no me queda mucho tiempo. María Elena se ha convertido en una mujer extraordinaria. Es enfermera, ayuda a las personas todos los días. Tiene un corazón enorme, lleno de amor. Si la conocieras, estarías tan orgulloso como lo estoy yo. Mi último deseo es que algún día ustedes se encuentren. Ella necesita conocer a su padre y tú necesitas conocer a la hija increíble que tenemos. Cuídala por mí, Roberto. Cuídala como yo no podré hacerlo más con amor eterno, Patricia».
El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Roberto y María Elena se abrazaron, sintiendo la presencia de Patricia entre ellos, como si hubiera estado orquestando todo desde el cielo para que finalmente se encontraran. 6 meses después, Roberto había encontrado trabajo en un taller mecánico cerca del departamento de María Elena. Los domingos cocinaban juntos, visitaban la tumba de Patricia y poco a poco construían la relación padre-hija que habían perdido durante tantos años. Una noche, mientras cenaban, Roberto le hizo una confesión a María Elena. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que el accidente que me trajo de vuelta a tu vida ocurrió exactamente a 3 kilómetros del cementerio donde está enterrada tu madre. María Elena lo miró con sorpresa. No sabía eso. La ambulancia me recogió justo enfrente del cementerio. Ese día había ido a visitar la tumba de Patricia. Era el aniversario de su muerte, y finalmente había reunido el valor para ir a pedirle perdón. María Elena sintió un escalofrío. ¿En serio? Sí, había estado parado ahí durante horas, hablándole a su tumba, diciéndole lo arrepentido que estaba, pidiéndole que de alguna manera me ayudara a encontrar el valor para buscar a nuestra hija. Cuando salí del cementerio ya era muy tarde y estaba lloviendo mucho. Un auto me golpeó justo cuando cruzaba la calle. María Elena se quedó sin palabras por un momento, procesando la información. ¿Crees que mamá? No sé, admitió Roberto. Pero me gusta pensar que sí, que de alguna manera Patricia nos ayudó a encontrarnos. Esa noche, María Elena se quedó despierta pensando en todas las coincidencias que habían tenido que alinearse perfectamente para que ella y su padre se reencontraran. Que él hubiera decidido visitar la tumba de Patricia exactamente esa noche, que hubiera tenido el accidente justo en el momento en que ella estaba trabajando, que hubiera llegado precisamente al hospital donde ella trabajaba, que ella hubiera sentido esa conexión inexplicable que la había empujado a salvarlo. Al día siguiente, en el hospital, Rosario se acercó a María Elena con una sonrisa. ¿Sabes qué me dijo el doctor Ramírez ayer? ¿Qué? Que nunca había visto una recuperación tan milagrosa como la de tu papá. Dijo que médicamente, con las heridas que tenía, debería haber quedado con secuelas graves. Pero está perfectamente bien. Los milagros pasan, respondió María Elena con una sonrisa, y hablando de milagros, continuó Rosario. ¿Ya le dijiste a tu papá sobre Diego? María Elena se sonrojó. Diego era un doctor nuevo que había llegado al hospital hace 2 meses y que había estado invitándola a salir persistentemente. Después de encontrar a su padre, María Elena había sentido que el vacío emocional que la había mantenido alejada de las relaciones serias finalmente se había llenado. Le voy a presentar a Diego el domingo, dijo María Elena, cuando venga a cenar a casa. ¡Ay, qué emocionante, tu primer novio formal que va a conocer a tu papá! María Elena sonrió. A los 28 años, finalmente iba a experimentar lo que era tener una cena familiar normal, con su padre interrogando a su pretendiente. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a Roberto en la cocina, preparando la cena. «Huele delicioso», dijo María Elena besando la mejilla de su padre. «Es el platillo favorito de tu madre», dijo Roberto. «Espero haberlo recordado bien durante la cena». María Elena le contó a Roberto sobre Diego. «¿Y qué hace este Diego?», preguntó Roberto con expresión seria, haciendo su mejor imitación de padre sobreprotector. «Es cardiólogo», respondió María Elena riendo. «Es muy bueno en lo que hace, es amable, es divertido». «¿Y qué intenciones tiene contigo, papá?», dijo María Elena, todavía riendo. «Llevamos apenas 2 citas, no creo que tenga intenciones de nada todavía». «Bueno, pero cuando las tenga, va a tener que hablar conmigo primero». «¿En serio vas a hacer eso?». «Por supuesto», dijo Roberto con total seriedad. «Tengo 28 años de paternidad que compensar. Voy a ser el papá más sobreprotector del mundo». María Elena lo abrazó. «Me parece perfecto». 1 año después, en el aniversario del accidente que había reunido a padre e hija, María Elena y Roberto visitaron juntos la tumba de Patricia, llevaron flores frescas y se quedaron ahí durante horas, contándole sobre todo lo que había pasado en sus vidas. «Gracias, Patricia», dijo Roberto, hablándole a la lápida. «Gracias por nunca haber perdido la fe en que yo regresaría. Gracias por criar a nuestra hija para que fuera una persona tan increíble, y gracias por encontrar la manera de traerme de vuelta a ella». María Elena puso su mano en el hombro de su padre. «Mamá, quiero que sepas que papá está cuidándome exactamente como tú me prometiste que lo haría.
y que nunca, nunca más vamos a estar separados. Mientras caminaban de regreso al auto, Roberto le dijo a su hija: María Elena, quiero que sepas que este año contigo ha sido el mejor año de mi vida. No merezco tu perdón ni tu amor, pero los acepto como el regalo más grande que he recibido jamás. Papá, le respondió ella, tomándolo del brazo, el regalo no es que me hayas encontrado, el regalo es que me permitiste encontrarte a mí, y que mamá nos dio una segunda oportunidad para ser la familia que siempre debimos haber sido. Y así, en un pequeño cementerio bajo el cielo azul de la tarde, una enfermera que había salvado la vida de un desconocido y un padre que había regresado después de 28 años de ausencia, caminaron juntos hacia el futuro que habían estado esperando toda la vida. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, cuando el dolor parece demasiado grande para soportar, cuando creemos que las segundas oportunidades no existen, la vida nos demuestra que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Roberto Sandoval había vuelto a donde siempre debió estar, junto a su hija, protegido por el amor eterno de la mujer que nunca dejó de creer que algún día, de alguna manera, su familia estaría completa nuevamente. La sangre que los unía ya no era un secreto oculto, era la fuerza que había guiado sus corazones de vuelta el uno al otro, y la promesa de que nunca más tendrían que estar solos,